Muy buenos días, ¿cómo están? Calor hoy, ¿no? Y bueno, nos quejamos. Cuando hace frío, hace calor. Bueno, hermoso día. Como decía Mónica, el tema propuesto para hoy es un poco mirar hacia atrás. Y a veces sirve mirar hacia atrás para ver qué nos pasó en este pequeño tramo de nuestra vida de 365 días. Pequeño tramo de la vida de 365 días. Siempre reflexionamos, siempre hablamos de lo que hemos vivido, siempre hacemos nuestro propio balance, nuestra propia evaluación de nuestro año que hemos atravesado. Hemos tenido un sinnúmero de experiencias, seguramente, algunas buenas, algunas no tanto, algunas nos alegraron, otras dolieron, y así vamos por nuestra vida. Pero se me ocurría pensar que podríamos nosotros hacer como un ejercicio, no lo podemos hacer acá porque somos varios, pero podríamos pensar, si yo tuviera que pintar el año, ¿de qué color lo pintaría? Y ahí cada uno de nosotros tendría que buscar en sus experiencias cuál es aquel color que mejor representa lo que hemos vivido a lo largo del año. Bueno, no necesariamente ha sido un solo color, porque la vida tiene matices, ¿no es cierto? Y la vida tiene una variedad de colores, y tal vez podríamos decir que el año ha sido para nosotros como una paleta de colores. Hubieron momentos de color verde, de esperanza de vida, hubieron otros momentos de color grises y celestes y los colores que a ustedes se les ocurra. Yo no los podría distinguir porque soy daltónico, para mí es todo el mismo color, pero es hermoso pensar en poder evaluar nuestro propio año y reconocer que en todo lo que nosotros hemos vivido, Dios ha estado presente. En todo momento que nosotros hemos vivido, Dios ha estado presente. El salmista escribe un salmo, que si ustedes tienen su Biblia ahí lo pueden buscar, es el Salmo 66. Y me gusta este salmo porque lo que hace aquí, precisamente el salmista al escribir, es hacer un resumen de toda una historia de vida del pueblo de Dios. Y él como parte del pueblo de Dios. Hace un resumen, una síntesis de todas las vivencias que ellos experimentaron como pueblo de Dios. Y entonces, en cada sección del Salmo, nos detenemos para pensar todo esto que este hombre dice, ¿qué tiene que ver con mi vida? Todo esto que este salmista dice en este canto, en esta poesía, ¿cuánto me representa a mí? ¿Qué me enseña? Fundamentalmente, ¿qué me enseña cada parte de este salmo? Y yo encuentro que lo primero que nosotros vamos a aprender es que Dios merece toda la alabanza, merece mi alabanza. Porque más allá de las vivencias, de las experiencias, en la totalidad, en la suma de todas las cosas, nosotros vamos a descubrir a un Dios siempre presente y manifestándose a nuestro favor. Por supuesto que hay momentos donde podemos sentir esos silencios de parte de Dios y siente nuestro corazón tal vez como que Él está ausente de una determinada experiencia que yo estoy atravesando. No lo está, Dios siempre está presente. En el momento puede ser que nosotros no nos demos cuenta, pero cuando transcurre el tiempo, miramos hacia atrás, podemos comprender y podemos descubrir que Dios estuvo presente, que Dios me libró, que Dios me guardó, que Dios me sostuvo en distintas situaciones que he atravesado. Entonces, como Dios siempre estuvo presente y Dios siempre se manifestó, como cantábamos al principio, tiene que brotar de nuestro corazón un canto de gratitud al Señor. Y esto es lo primero que hace el salmista cuando dice:
Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te canta salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él, con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan a las naciones para que no se levanten contra él los rebeldes. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. En estos 8 versículos, el salmista expresa un corazón agradecido que reconoce al Dios eterno, al Dios creador del universo, que siempre estuvo presente y se manifestó de una o de otra forma. Y aun si no lo hemos visto así, eso no niega el hecho de que esté ocurriendo eso. En este mismo momento Dios está activo, Dios está trabajando, Dios sostiene el universo. Y dice la Biblia que sostiene el universo con la palabra de su poder. La palabra creadora de Dios del principio del Génesis es la misma palabra que sostiene el universo. Y a mí me da que pensar que Dios habla con su creación y la sostiene viva, activa. Es Dios. No es la madre naturaleza que tiene vida por sí sola, que tiene autonomía. Es el Dios que creó la naturaleza. Es el Padre, creador de todas las cosas, que sostiene el universo, que está presente en cada situación, que nada escapa a su control, a su dominio. Por eso dice, las naciones no se van a levantar contra ti. Uno dice, pero las naciones, si las naciones se han dado vuelta, si han dado las espaldas a Dios, pero todo tiene un límite. Hasta donde Dios quiere sucede eso, porque Él es soberano. Hasta donde Dios quiere, hasta donde Él lo permite. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Que más allá de todo, de todos los poderes del mundo y de todas las cosas que ocurren en esta cuestión del intento del hombre de dominar el mundo, más allá de todo eso, Dios le pone un límite. Y le pone un límite, dice Hechos 17, a la habitación del hombre, al lugar donde reside. Tiene límites. Hasta aquí va a llegar, más allá de eso no. Pero Dios da libertad para que la gente de alguna manera se dé cuenta y busque a Dios. Lo busque. Siempre está dando nuevas oportunidades para que las personas se puedan encontrar con Él. Ahora, este es el Dios en quien nosotros creemos y es el Dios a quien nosotros alabamos. Porque es el Dios que sostiene el universo, pero que está presente cada día de nuestra vida. ¿Podés entenderlo eso? Cuando Él dice, no cae un pelo a tierra sin que yo lo sepa. Algunos dirían, pero ¿por qué lo dejas caer, Señor? Cuando Él dice eso, es que nada, ni lo más pequeño del universo escapa a su control. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. El Dios en quien nosotros creemos no es un Dios dibujado por la religión, ni por el escepticismo, ni por el ateísmo, ni nada de eso. Dios es real y es poderoso. Un día vamos a ver manifestado ese poder. Totalmente. Por eso, mientras tanto, debemos alabarle. Este salmo, entonces, lo primero que me enseña a mí es que debo alabarle. Pero también me enseña que yo debo dar testimonio. Si yo tengo esa experiencia con Dios, debo expresarlo, debo mostrar. Las personas que me rodean, que me conocen, deben ver en mí una vida diferente, una vida espiritual plena. Que vivamos realmente una vida espiritual en plenitud.
el creyente es llamado a eso. Claro que nos pasan cosas, que a veces empezamos a pintar días grises, momentos grises, pero aún así siempre vamos a tener un plus de brillo en nuestros corazones, en nuestros ojos, porque aún que tengamos dolor, brilla en nuestros ojos la fe y la esperanza puesta en el Señor. Así que debo dar testimonio. ¿Y quién dice entonces a partir del versículo 9? Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Testimonio. Dios protegió mi vida. Dios evitó que resbalen mis pies. Tú, oh Dios, y escuchen esto, tú, oh Dios, dice el salmista, nos has puesto a prueba. Nos has purificado como a plata, nos has hecho caer en una trampa, has echado sobre nuestras espaldas una pesada carga, dejaste que cabalgaran sobre nuestras cabezas. Hemos pasado por el fuego y por el agua. Y escuchen esto, pero al final nos has llevado a un lugar de abundancia. Comienza este versículo 10 diciendo, nos has puesto a prueba. Y cuenta las distintas experiencias que atravesó el pueblo desde su liberación saliendo de Egipto. Todo lo que atravesó el desierto, todas las experiencias que vivieron allí, perseguidos por los enemigos, y ante la persecución del enemigo, Dios obra milagrosamente, abre el mar, abre el río, la gente pasa por tierra seca, ante el asombro de los enemigos que lo perseguían. Ese es Dios. Y el salmista no se olvida de esto, y lo va a recordar, y lo va a enfatizar. Porque si bien es cierto, dice, nos has puesto a prueba, pero al final de todas las cosas, nos sacaste a la abundancia. Y cuando hablamos de estas cuestiones, no estamos hablando de las cosas materiales. Estamos hablando de la vida espiritual. Somos probados en nuestra fe. Pero si atravesamos nosotros las pruebas y las dificultades, entonces vamos a experimentar que nuestro corazón se llena de la presencia de Dios y podemos vivir una vida abundante, una vida en plenitud. ¿Es fácil? No, no es fácil. Requiere de fe, requiere de entrega. Entregar nuestras vidas, entregar lo que hacemos, entregar lo que nos pasa, entregar nuestras cargas, entregarlas. ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces aparezca esa carga sobre mis hombros y me aplaste, y me agobie y agote mis fuerzas? Tantas veces yo tengo que orar sobre eso mismo para ser levantado y para ser sacado en victoria y sacado en abundancia. Nos probaste, Señor, pero al final de todo nos sacaste abundancia. Está haciendo referencia que al final de todo pudieron llegar a Canaán, pudieron llegar a la tierra prometida, donde había abundancia. Todo lo que les faltó en el desierto estaba en la tierra prometida. Dios no había mentido. Dios los llevaba al mejor lugar del mundo. Pero tenían que atravesar el desierto. Tenían que demostrar la fe, la fidelidad a Dios, que creían realmente en Él. Y muchos no creyeron y quedaron en el desierto. Pasaron solamente aquellos que sí le creyeron a Dios y experimentaron la abundancia. Allí están los 2 espías que van junto a otros 10 más a reconocer la tierra, a espiar la tierra que estaba habitada por enemigos, y regresan allí con fruto de la tierra. Y dice la Biblia que habían racimos de uva tan grandes que los tenían que traer entre 2 personas. Y volvieron con la noticia. Es impresionante lo que vimos. Dijeron estos 2, Josué y Caleb. Pero los otros 2 dijeron, sí, pero también hay gigantes. Y saben que son tan grandes que nos van a comer como las langostas. Parecemos langostas ante ellos. Y ahí empezó la discusión.
Dos que sabían, vieron los gigantes, pero vieron la abundancia y dijeron, no importa los gigantes, es mucho más grande la abundancia. Tenemos que conquistar esto. Y entonces, claro, esos 10 influyeron en el ánimo del pueblo y dijeron, no vamos a poder, no vamos a poder. Y estos 10 dijeron, sí vamos a poder. Algunos crecieron y otros no. En nuestra vida, ante situaciones, cuando aparecen gigantes que nos van a devorar, tenemos que ver detrás de esos gigantes las promesas de Dios de algo mejor. Tenemos que destruir a los gigantes, tenemos que vencer a los gigantes. Cada uno de nosotros hemos atravesado estos tiempos donde aparecieron gigantes en nuestra vida, que generaban temor en nosotros, que nos paralizaban, que generaban pánico, que nos desanimaron, que dijeron no nos vamos a poder, se terminó acá. Y cuando esa palabra se instala en tu cabeza, el enemigo de tu alma y de la mía solamente necesita que creas eso para hacer todo su trabajo, que creas que no vas a poder. Pero cuando eso ocurra, tenemos que recordar lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, estos hombres dijeron, pero no somos nosotros los que vamos a ir a pelear con los gigantes. Dios va a pelear. Dios nos prometió. ¿Cómo nos va a traer hasta este momento para que seamos destruidos ahí? Es ilógico. Atravesamos todo un desierto, entremos a la tierra. Y entraron y poseyeron la tierra y tuvieron victoria sobre todo. Todo esto está recordando el salmista. Pero dice, nos probaste, Señor, nos probaste. ¿Cuántas veces a lo largo del año experimentaste pruebas de parte de Dios? Pruebas, circunstancias duras en la vida. ¿Y cuántas veces fuiste a Él y le dijiste, Señor, me estás probando? ¿Y cómo respondiste? ¿Con desánimo? ¿Con ganas de abandonar todo, de bajar los brazos? No sigo más creyendo. Me van mal las cosas. Se trata de resistir, porque las cosas después vienen bien. Porque Dios no miente y Él nos promete. ¿Saben una cosa? Aunque las pruebas sigan a lo largo de la vida, tal vez la abundancia, tal vez la tierra prometida no esté aquí en este mundo, pero yo voy a vivir una vida abundante en el cielo. Eso significa que el desierto que yo tengo que atravesar, sea hasta el final de mis días, sé que en la casa de mi Padre hay lugares específicos. Entonces, esto es algo que se cree con el corazón. Esto se cree. ¿Se cree o no se cree? Los que quedaron en el desierto, dijo Dios, bueno, pero no creyeron. No creyeron. No solamente no creyeron, murmuraron. Infundieron desaliento en los demás. Y habrá alguno que habrá dicho, no crean en estas tonterías. ¿Cuáles son las promesas de Dios que Dios no puede cumplir? Ninguna. Nada es imposible para Dios. Y como decía Mónica, no sabemos qué viene en el 26. Claro que no sabemos. Pero es el mismo Dios que va a estar sobre nuestras vidas. ¿Nos probará? Tal vez. Las pruebas no solamente son con el dolor, ¿Sabe que a veces la prueba es la prosperidad? Es la abundancia. Y muchas personas se olvidaron de Dios cuando tuvieron abundancia. Cuando prosperaron. Cuando alcanzaron lo que quisieron. Cuando se sanaron de una enfermedad por la cual oramos. Ya está. Ya lo logré. Por eso el Salomón dice en los proverbios, Señor, manténme con el pan necesario. No me des de más para que no me aparte. No me des de menos para que no te niegue. Dame el pan necesario. Dame lo justo, lo que me corresponde. Ese es el Dios que actúa en tu vida y va a actuar en tu vida y en la mía a lo largo de este 2026. ¿Amén? Así que nosotros tenemos que entregarnos al Señor. Bueno, Señor, aquí estamos. ¿Cómo veo este año?
A lo mejor lo veo como un gigante. ¿Cómo lo veo? Como un camino. ¿Cómo lo veo? Como una montaña. ¿Cómo lo veo? Como un valle fructífero. Cada uno de nosotros tiene una mirada distinta sobre nuestra propia vida, porque Dios trata con cada uno de nosotros en forma particular. Ahora, dice entonces que nosotros tenemos que dar testimonio. Y dice algo más, que no debo olvidar de agradecer. Versículo 13. Me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré las promesas que te hice. Las promesas de mis labios y mi boca que pronunciaron en medio de mi angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, junto con el humo de ofrendas de carneros, te ofreceré toros y machos cabríos. Dice aquí, yo cuando estaba en angustia, te prometí cosas, Señor. Si me sacás de esta, Señor, si me sacás de esta, yo te prometo. Es lo que le decía antes. Y cuando Dios hace, y cuando Dios lo hace, por ahí eso que significa una bendición, para nosotros es una piedra de tropiezo y nos aparta del Señor. Somos así. Los amistas dicen, no, pero yo no me olvidé. Que en momentos de angustia yo clamé, oré, y te dije, Señor, me voy a consagrar más a vos. Voy a buscarte más. Voy a involucrarme en el servicio. Quiero estar presente donde estás. Bueno, y ahora Dios obró. Y entonces nosotros podemos estar volviendo al lugar donde le prometimos a Dios y agradecerle y alabarle y no olvidarnos de lo que Él hizo. Salmo 103 dice, alma mía, bendice al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides ninguno de sus beneficios. Yo tengo que agradecer al Señor. Y en último lugar, me enseña también este salmo que debo confiar siempre en Dios. Versículo 16. Vengan ustedes, temerosos de Dios. Escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni me negó su gran amor. Dice, versículo 17, cuando clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Miren, es llamativo que el salmista exprese acerca de su oración esto. Y diga, yo clamé a Dios. Clamé. No solamente oré, clamé, imploré. Por eso que tenía que resolver, por esa prueba que no podía atravesar, por eso que me estaba dominando, por esa carga que se hacía insoportable, yo clamé. Por ese pozo en el cual caí, por ese valle de sombras que tenía que atravesar, yo clamé. Pero mientras clamaba, lo alababa a Dios. Y esa es la expresión de una fe plena en Dios. Que lo alaba a pesar de, que no deja de pedir, pero no deja de alabar. Es lo que Pablo nos enseña allí en Filipenses 4. Cuando dice, cuando están ansiosos, oren a Dios. Y háganlo con oración y ruego, pero también háganlo con acción de gracias. Rueguen al Señor, pero no dejen de agradecer. Y ruego al Señor, y no dejo de agradecer todo lo que tengo, mientras me está pasando algo difícil. Pero tengo un montón de bendiciones que a mí me rodean
en ese momento, que no debo restarle valor, al contrario, tengo que estar mirando eso. Me está pasando esto, sí, pero tengo todo lo otro. Y tal vez hay personas que le está pasando lo mismo que a mí y no tiene nada de lo que yo tengo. No tiene el punto de apoyo, no tiene la contención, no tiene la cobertura espiritual, no tiene una familia que me rodea o que les rodea, no tiene una iglesia que lo ampara. Pero yo tengo todo eso y tengo mucho más. Estoy clamando por lo que me pasa, pero estoy agradeciendo por todo lo que tengo. Esa es una oración plena, esa es una oración de fe absoluta. Nosotros somos más pedigüeños que agradecidos, ¿no? Siempre en proporción somos más lo que pedimos que lo que agradecemos. Jesús una vez sanó a 10 leprosos y se fueron y fueron sanados, y uno de ellos volvió para agradecerle al Señor. El Señor le dijo: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Sí. ¿Y los otros 9 dónde están? Ya logré lo que quería. Un corazón agradecido es un corazón saludable. La gratitud es saludable para el alma. La gratitud puede ser un poder liberador aún de la depresión. Que me perdone el psicólogo que me quiera contradecir sobre esto. Pero aprender a agradecer es mirar más allá de lo que me pasa y apoyarme en eso y agradecer por eso, porque allí hay fortaleza. La gratitud genera sanidad en el alma, porque elimina la queja, elimina el resentimiento, elimina el ánimo decaído, el dar gracias. El dar gracias. A veces ante las carencias uno puede decir: ¿por qué voy a dar gracias si no lo tengo? Porque la gratitud es una experiencia de fe. Es una experiencia de fe. Hay una ilustración, no es una historia real, pero hay una ilustración donde dice que había una familia en una casa y otra familia en otra casa. De esas casas donde se escucha lo que se habla. Qué feo vivir en esos lugares, ¿no? Escuchan todo. Pero dice que cuando llegaba el horario de comer, los chicos y los padres hablaban: ¿hoy qué comemos? Hoy comemos pollo al horno con papas. Muy bien. Y así cada día. Y un vecino dijo: qué bien que comen al lado. Entonces un día fue el vecino a hablar y vio que la casa no tenía nada. Y lo invitaron a pasar. Y él les preguntó: ¿qué variado que comen ustedes cada día? Y entonces alguien le dijo: no, en realidad esos días solamente estamos tomando un mate cocido con un pedazo de pan. ¿Y por qué dicen eso? Porque es la forma de contrarrestar la tristeza. Y para nosotros eso es suficiente. Uno diría: bueno, puede haber un grado de locura en algo así. Miren, la fe es locura. La Biblia dice así. Para los que no creen, la fe en Dios es locura. Es algo preocupante. Yo a veces he visto personas y familias donde de pronto uno de ellos se convirtió a Cristo y empezó a ir a una iglesia y dice: yo estoy preocupado por eso, porque está dado vuelta, no era como era. Bueno, sigan preocupados. Debo entonces entender que la confianza en Dios tiene que ser reafirmada permanentemente, a pesar de, reafirmada permanentemente. Se quiebra la salud, sí, pero no voy a pensar en lo que no tengo, voy a pensar en todo lo que tengo, todo lo que me rodea.
A mí las cuentas me dan saldo a favor por lejos. No sé a ustedes, pero a mí las cuentas me dan saldo a favor por lejos. Yo espero que sea para todos eso mismo, esa experiencia. Esa es la fe que agrada a Dios. Y recuerden esto, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es imprescindible que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa la fe. En otras palabras, esto es lo que está diciendo. La fe que agrada a Dios es aquel que cree, que confía, que cree no solamente que existe, sino que es un Dios que va a recompensar, que va a premiar la fe que tuvimos mientras estamos atravesando este año 26. Que tengan un feliz 26. Que sea un año pleno. Vamos a prepararnos para cuando venga el ventarrón de la prueba y nos sacude el rancho. Vamos a prepararnos, sabiendo que más allá de la prueba y por sobre la prueba y en la prueba, Dios está siempre con nosotros. Bendecido año 2026 para todos. Amén.